Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a un nuevo programa de Cosechas y Negocios y bienvenido también, señor Cristian Mira. Muchas gracias, Emiliano. ¿Cómo estás? Periplo por el mundo. Bueno, un ¿no? poco... Bueno, por el mundo, sí. Estuviste dando vueltas, ¿no? Sí. Por trabajo. Por trabajo. ¿Te fue bien? Sí. Muy bien. En Estados Unidos, en Indianápolis. ¿Cómo hiciste con los dólares? Bueno. ¿Algo? ¿Sí? ¿Algo? Sí. Pero bueno, fui a conocer los laboratorios de Dow, una empresa donde tiene en Indianápolis su sede central mundial, y ahí hacen investigaciones en semillas, biotecnología y también agroquímica. Y van a hacer algo acá en la Argentina, ¿no? Sí, tienen intención de instalar una estación experimental en Tucumán y están estudiando la posibilidad de producir semillas, instalar una planta para producción de semillas en maíz. Están viendo el lugar, podría ser Córdoba, como otras empresas que ya sí anunciaron inversiones en Córdoba, ¿no? Monsanto, Syngenta, porque se espera que el maíz finalmente pueda aprovechar todo su potencial del que tanto se viene hablando hace tanto tiempo, para que la soja no siga ganando tanto terreno, ¿no? Sí. Y evaluar una alternativa. Bueno, tiene mucho el maíz para ganar acá en la Argentina. Sí. Bueno, Hay mucho, por ejemplo, con el tema etanol. Sí. Ya hay proyectos de inversión de etanol, o sea que la posibilidad de convertir grano en energía es real. Déjame que te comente que mientras, obviamente en estas últimas 2 semanas pasaron cosas importantes a nivel, otro nivel, en el plano del transporte, en el plano de la industria y en lo que tiene que ver con industria naval y transporte naviero. Está el sector muy convulsionado. Hay una serie de despidos importantes en lo que es el cabotaje, en lo que es la Marina Mercante Argentina, lo que quedó. Vos sabés que tuvimos una de las flotas más importantes del mundo, ya hace más de 40 años, la 5ª flota más importante del mundo, y hoy los únicos barcos que quedan en bandera argentina son los que hacen cabotaje de hidrocarburos. Está manejado por el Estado, por Camesa, que es la que ordena la compra de fuel oil y gasoil, que se importa obviamente para abastecer las centrales hidroeléctricas, las centrales térmicas. Esos contratos se cayeron y al caerse esos contratos las empresas navieras no les quedó otra, porque el único cliente que tienen obviamente es el que compra el fuel oil y el gasoil que ellos distribuyen. No renovó contratos, está en un proceso de indefinición de renovación. Axel Kicillof está buscando ahorrar millones de dólares en estas compras, en estas importaciones, que son las que se siguen de cerca en lo que es la balanza comercial. Viste que claro. La restricción de importaciones tiene una sola razón: contar con los dólares necesarios para poder importar lo máximo que importa la Argentina, que es combustible. Lo admitió la presidenta la semana pasada. Ya es difícil tapar el sol con las manos y comenzaron a haber una serie de despidos importantes a nivel obreros marítimos, a nivel todo lo que es la tripulación de los barcos. Pero al mismo tiempo en el gobierno están pensando en un megaproyecto que no va a ser, no creo que llegue a ser un proyecto de ley, sino que tiene más visos de salir vía decreto de necesidad de urgencia, de reactivación de la industria naval y la marina mercante. Van de la mano, ¿no? La construcción de barcos y la explotación de barcos, ¿no? Pero eso lleva tiempo, no es inmediato. Dejamos de tener una ley, dejamos de tener una autoridad de aplicación. En la Argentina no hay una dirección de la industria naval ni de la marina mercante. Tan poca es la importancia que se le dio en los últimos 10, 15 años, cuando se desreguló el sector, y después gobiernos progresistas como los que estuvimos en el último tiempo, que en teoría deberían ser los que más favorecieran el desarrollo nacional, ¿no? La fabricación nacional de buques, de remolcadores, de barcazas, para transportar estas riquezas que tenemos a nivel agropecuario, ¿no? Argentina, ¿no? Por la hidrovía, pero también el mineral de hierro de Brasil y de Bolivia. Hicieron un megaproyecto que se chocó con una realidad bastante complicada, que es nadie del arco privado, nadie del sector empresario lo apoya. Todas las cámaras que tienen que ver con el transporte fluvial, con el cabotaje fluvial de hidrocarburos, pero también que representan a los intereses de los armadores nacionales y los astilleros, todos presentaron objeciones durísimas al proyecto, que prevé, entre otras cosas, que el 51% de esos armadores o esos astilleros sean de capitales nacionales. La Argentina tiene una historia marítima importante, por más que no lo reconozcamos. Tenemos 5.000 kilómetros de litoral marítimo,
y tuvimos una historia muy importante a nivel astillero, sí, a nivel marina mercante. Hay empresas que tienen 100 años y obviamente fueron fundadas por capitales extranjeros, pero fueron generaciones y generaciones administradas por argentinos. Por más que el capital accionario sea extranjero, eso no quita que sean empresas argentinas. Bueno, ahí está la discusión semántica que hace que las autoridades del gobierno ahora prevean o quieran imponer 51% de capital argentino en estas empresas y deja afuera nada más que al 70% de los operadores actuales, ¿no? Algo con lo cual no pueden atraer capitales para invertir. O sea, están, digamos, más que alentando la inversión, la están espantando por un lado, y por el otro lado están dejando fuera de los beneficios que prevé el decreto, que son los que el sector viene reclamando, o sea, exenciones fiscales, no pagar los impuestos al combustible, que generan asimetrías enormes respecto de otras flotas de bandera como la paraguaya, que hoy en la hidrovía el 95% de la bandera que navega es paraguaya, no es argentina, ¿no? Por más que la Argentina sea la que mantiene la vía navegable con una empresa como Hidrovía, que es la que, digamos, hace los trabajos de dragado y balizamiento. Así que un tema que hay que seguir de cerca porque está generando muchísimo ruido en lo que es transporte y en lo que es industria naval argentina. Y fíjate que otro tema para tener en cuenta es que en los últimos días hubo una renovación en un caso y una continuidad en el otro de entidades gremiales. Sí. Bueno, terminó el mandato de Hugo Luis Violcati como presidente de la Sociedad Rural Argentina. En su lugar fue designado, los socios de la Rural eligieron a Luis Miguel Echevere, dirigente de Entre Ríos, que había sido vicepresidente segundo. Bueno, y hay una renovación también interna de la Rural con gente de una generación más joven que la pasada, ¿no? en los cuerpos directivos. Y hay que ver si la Rural con esto va a intentar mantener la línea de dureza seguramente, porque Echevere no tiene diferencias políticas con Violcati, pero sí hay un reclamo de negociar con el gobierno, de sentarse a dialogar, de ver los números que tiene la Rural, los mismos números que tienen las otras entidades rurales, a ver si se puede lograr alguna solución a los problemas que hoy tiene el campo. Bien. Y la otra entidad en la que no hubo, digamos, cambios, sino que va a haber continuidad, es Federación Agraria Argentina, que Eduardo Bussi fue reelegido por un nuevo periodo. Bussi está desde el 2000 como presidente de Federación Agraria. En Federación Agraria las internas se están haciendo cada vez más duras, más discutidas, más complejas, porque hay varias líneas internas que en esta elección intentaron presentar un candidato común, no lo lograron, pero en cada congreso, en cada reelección de Bussi están empezando a aflorar estas líneas internas que están poniendo a la Federación Agraria no en una crisis, pero le están haciendo perder fuerza interna. Sí. No hacia afuera, porque Bussi se mantiene muy activo políticamente hacia el exterior, buscando alianzas con otros sectores sociales como la CTA, como Hugo Moyano. De hecho, Bussi ya comprometió el apoyo de Federación Agraria a la marcha que quieren hacer los sindicatos. Con lo cual, hay que estar atentos a lo que puede llegar a hacer la Federación Agraria, no solo internamente, sino en relación al resto de las entidades agropecuarias. Bien, y vamos a hablar un poco de política agropecuaria. Exacto. ¿No? Invitamos al diputado nacional Jorge Chemes y viendo el año político que viene, ¿no? De cara a 2013, a ver qué se puede esperar que va a ser la representación política del campo, ¿no? Cómo va a trabajar en el Congreso y qué acuerdos se pueden prever o qué rupturas también pueden llegar a darse de cara a este año crítico en materia de elecciones legislativas, ¿no? Del año que viene. Perfecto, bueno. Hacemos un corte, después enseguida volvemos. Seguimos en Cosechas y Negocios, ahora con el diputado Jorge Chemes de la Unión Cívica Radical por Entre Ríos. Jorge, buenas noches. Gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias a ustedes. Bueno, con Emiliano comentábamos que hay expectativas respecto de cuál puede llegar a ser el panorama político para ya fin de año, pero pensando sobre todo en 2013. Desde la oposición, ¿cómo lo ves esto?
Tengo la sensación de que este año podemos tener un escenario similar a lo que fue el 2009. Tal vez bastante más atenuado en materia de, digamos, de situaciones, pero tengo la sensación porque empieza a haber señales donde las entidades y demás instituciones empiezan a preocuparse o a tomar conciencia de que hay que conservar las bancas en el Congreso o conservar la participación que en algún momento tuvimos, sobre todo desde las entidades que representan al sector agropecuario. Y digo esto porque yo también estoy en las reuniones que puedo, charlando con amigos de las entidades agropecuarias y demás, diciendo que en realidad si no ponemos mano a la obra en lo que les estoy planteando, el sector, por lo pronto desde el sector agropecuario, corre serios riesgos de perder los lugares que consiguió y que creo que son importantes mantenerlos porque ha sido una entrada a la legislatura que humildemente lo digo fue histórica porque jamás el sector agropecuario tuvo tantos representantes o tantas bancas en el Congreso y que creo que hay que mantenerlos como para empezar a generar esa conciencia ese ámbito agropecuario dentro de lo que es la legislatura, ¿no? Jorge, en las elecciones de 2009 venía de arrastre la gran manifestación en contra de la resolución 125 y la movilización del campo que generó este cambio y la presencia también, ¿no?, por supuesto, de diputados que representaban directamente a los productores, ¿no? ¿De qué manera eso se puede mantener presente para 2013? Ya pasaron 4 años y pasaron muchas cosas en el medio, ¿no? El campo, de alguna manera, no sé si vos opinas lo mismo, pero no hubo manifestaciones como la de 2008, había algo puntual que era esa resolución, pero digamos la asfixia fiscal siguió, la presión también, y no se volvió a ver, por lo menos uno no volvió a ver una manifestación, sí un diálogo, sí las entidades presentes, pero no a nivel rural una presencia fuerte. Sí, en realidad sin duda que la presencia en las rutas o las manifestaciones que teníamos en el 2009 hoy no la tenemos. La problemática sigue existiendo. El productor sigue teniendo la sensación de asfixia, sobre todo con lo que es la presión fiscal, que no hay ninguna duda que existe y que hoy les diría de que en el interior es mucho más fuerte porque se han generado incrementos en las valuaciones de los impuestos inmobiliarios que ha sumado mucho más presión a lo que ya estamos recibiendo desde la Nación. A mí me da la sensación, por lo que charlo con los productores, que en realidad, si bien no hay a lo mejor la voluntad del 2009 de manifestarse públicamente en las calles, pero sí creo que se está tomando conciencia de que hoy la batalla hay que darla dentro del Congreso. Significa demostrar de que nosotros podemos generar políticas agropecuarias o proyectos de políticas agropecuarias que solucionen estas diferencias o estos desequilibrios que tenemos, pero creo que con una conciencia, yo le diría, o podría decirles un poco más tranquila. ¿Por qué esto? Porque en el 2009 la ansiedad de que nosotros lleguemos al Congreso fue de la mano, pensando de que al llegar los diputados que venían del sector, automáticamente se iba a solucionar todo. Y la gente por ahí no supo diferenciar que la labor legislativa es mucho más lenta que la ejecutiva y que esos resultados no se podían dar de golpe. Bueno, creo que hoy la realidad es que la gente ha aprendido cuáles son los tiempos de la legislatura y que de alguna manera son más lentos, pero hay que mantenerlos. Por eso digo que lograr mantener las bancas creo que va a ser aceptado por la gente o por lo menos por el sector, no solo agropecuario, sino productivo. Jorge, ahora, algo que sucedió fue que por parte de los legisladores que provenían del agro no hubo una unidad o por lo menos no se pudo expresar en proyectos comunes. ¿Qué crees que se puede hacer para evitar que vuelva a pasar lo mismo? Yo creo que hay que mejorar la comunicación entre las entidades y nosotros los legisladores o los legisladores que vayan a estar en el 2013. A mí me da la sensación de que nos faltó una estrategia bien armada entre las entidades y nosotros para mantener un puente de comunicación entre nosotros y entre los productores o la realidad de lo que es el sector. Al faltar esa comunicación no se tuvo una visión clara de qué es lo que hay que hacer. Y por ahí se transformó en alguna disputa interna
que en definitiva la terminamos pagando o pagamos las consecuencias nosotros en la legislatura. Sin ninguna duda, como novatos, hemos tenido que pagar el derecho de piso en estos errores que estoy planteando. Sí me parece de que todo esto se ha aprendido, se ha visto por qué camino tomar, por dónde hay que encaminar la situación, como para ser mucho más eficiente y, por supuesto, responder a lo que la gente del sector necesita concretamente. ¿Pero qué tipo de alianza prevés vos que pueda llegar a darse si uno ve, digamos, por lo menos la voz que representa a los productores, ¿no? Y seguimos viendo la mesa de enlace como este tipo de representatividad? Por un lado está el titular de Federación Agraria alineado con Hugo Moyano para una eventual movilización alineado, y por otro lado está la sociedad rural, y uno dice, esto acá no hay diferencia, son un bloque unívoco. ¿Cómo lo ves vos? Si eso no genera ruido también, en el afán de crear una oposición, bueno, juntarlos a todos. Hay objetivos puntuales que yo creo que nos terminan juntando, y si bien puede haber diferencias de acompañar una movilización o no, hoy yo les diría que, por ejemplo, el tema presión fiscal en el sector agropecuario es un tema que realmente nos une a todos. Y ante cualquier eventualidad nos une. ¿Por qué? Porque es un problema que a lo mejor tiene la misma intensidad hoy que lo que podía ocurrir con las retenciones en el 2009. Y me da la sensación, o lo siento, realmente lo tengo claramente visto, de que este tema va por encima de cualquier acompañamiento digamos, de movilización con alguien que no le guste o no, ¿no? Y de cualquier referente en la foto. Exactamente, y cualquier referente. Cuando vamos al tema, por ejemplo, fiscal, va a haber un consenso total y de objetivos de cómo llevar adelante todo esto. A mí no me preocupa puntualmente esto. Creo que, o sea, no me preocupa, digamos, que alguna entidad pueda acompañar a Moyano o no, que tiene todos sus derechos o no. Cuando las entidades se sientan a la mesa, todavía hay unidad de criterios, sobre todo en los grandes temas y en la problemática como esto. Y eso yo creo que va a llevar a que de alguna manera se mantenga esa unidad y se genere ese frente opositor o ese frente de lucha, que es lo que la mesa de enlace fue siempre, ¿no? Ahora, el gobierno lo que logró hacer, la presión, digamos, la presión fiscal que no pudo ejercer a nivel nacional, la ejerció vía las provincias. ¿Cómo enfrentar esto? Yo creo que va a ser muy grave, y además no me canso en decir que realmente hoy los conflictos van a estallar más en la provincia que en Capital Federal, por decirlo, ¿no? No solo en el sector agropecuario, porque no hay que olvidarse de que el sector agropecuario en el interior es importante, pero también hace girar alrededor del sector productivo del campo muchas economías regionales y muchas, digamos, las economías zonales, las economías de los pueblos. Hoy los pueblos del interior viven prácticamente de la producción agropecuaria. Entonces, esta presión fiscal o esta transferencia de trabajo sucio, como le llamo yo, desde la nación hacia las provincias, va a generar un conflicto mucho mayor, porque por más que, digamos, que hayan ajustado los impuestos, daría la sensación de que a las provincias no les alcanza, de que el gasto es mucho mayor y que hay un recorte en la coparticipación que no se está cumpliendo o se está cumpliendo en obras, pero en definitiva los gobiernos provinciales se están quedando sin efectivo. Esa es la realidad para reconocerlo. ¿Cómo lo podemos solucionar? Bueno, yo tengo mucho miedo porque la realidad es que tengo toda la sensación de que la nación les está soltando las manos a las provincias, que les está diciendo en definitiva, bueno, arréglense como puedan, ustedes búsquenle la solución. Y bueno, y empiezo a ver gobernadores no solo preocupados, sino que empiezan a haber una situación de tirantez en el sector productivo que puede llevar a un conflicto mucho más profundo. Por eso insisto en que creo que el conflicto más grande o más profundo va a estar en las provincias. ¿Cómo lo vamos a solucionar? Bueno, yo creo que la única solución es equilibrando cuentas. Acá las matemáticas no dan para más. No se puede gastar más de lo que se recauda y por ahí tendrá que buscar la solución, porque más presión tampoco los sectores productivos soportan. Estamos con el diputado nacional Jorge Chemes. Vamos a hacer un pequeño corte, Jorge. Enseguida volvemos.